Arquitectos en 2 minutos. Francis Kéré. Kéré nació en 1965 en Burkina Faso, un país africano con escasez de agua potable y muy limitado económicamente. Gracias a ser el hijo primogénito del jefe de una aldea, tuvo la suerte de poder estudiar en una escuela. Aquel edificio era de hormigón, oscuro y sin apenas ventilación. Y fue ahí cuando se propuso ser arquitecto, para mejorar las aulas de los futuros hijos de quienes habían sido sus compañeros. Cuando todavía era un niño, se trasladó a Berlín, para formarse como carpintero mientras terminaba el instituto. 10 años más tarde, consiguió una beca para estudiar arquitectura, logrando el título en 2004. Y no te fallan las cuentas, terminó la carrera a la edad de 39 años. Lo digo por todos aquellos que me preguntáis si es tarde para empezar arquitectura con 30. 3 años antes de conseguir el título, construyó su primer edificio con la ayuda de la comunidad de su aldea, una escuela. Sí, como aquella en la que pasó tanto calor de pequeño y se propuso mejorar. Logró un gran reconocimiento mediático y cuando por fin pudo firmar proyectos, abrió su estudio en Berlín. Desde allí continuó trabajando para los que más le necesitaban, en países como Kenia, Uganda o Mozambique. Francis Kéré es un arquitecto que estudió para ayudar a su comunidad, sin intereses oscuros detrás ni buscar enriquecerse a costa de nadie, para construir colegios, clínicas o bibliotecas y hacer África más habitable, porque está convencido de que la arquitectura es una herramienta capaz de mejorar el futuro de toda una sociedad, en donde cada uno puede aportar su granito de arena. Su trabajo utiliza materiales del lugar y se apoya en la propia comunidad que después habitará sus edificios. Esta forma de trabajar une al arquitecto con sus usuarios, conociendo de primera mano la problemática de cada emplazamiento. Utiliza técnicas tradicionales y su innovación tiene más que ver con manejar la lógica constructiva que con emplear tecnología cara e inaccesible, como la solución de levantar la cubierta para que se ventilen sus espacios interiores y el calor no quede dentro acumulado, o la de prolongar los aleros más allá del edificio para reducir el soleamiento en sus fachadas, o la de incluir vegetación para rebajar las temperaturas. Este año acaba de ganar el Pritzker y parece que el jurado que otorga el premio ya no está tan interesado en galardonar la arquitectura espectáculo ni los edificios icono que cuestan una millonada. Quizás esté guiando al colectivo para que entendamos que se debe ayudar al más necesitado, que se puede mejorar una sociedad construyendo de manera sostenible, porque la arquitectura es un medio para solucionar los problemas de quien seguramente no puede pagar tus servicios, y no una disciplina que enriquezca los bolsillos de unos cuantos. Francis Kéré recibe un galardón más después de que su trabajo ya haya sido reconocido por la comunidad arquitectónica. Que le hayan dado el premio Pritzker era solo cuestión de tiempo. En un planeta asolado por las crisis económicas, sanitarias y conflictos bélicos, es de agradecer que se premie una arquitectura preocupada por ayudar y mejorar las condiciones habitables de quien forma parte de ella. Aunque en algunos medios digitales tachen el premio de lavado de conciencia para el primer mundo, estoy convencido de que es necesario visibilizar las realidades del continente africano y que no olvidemos nunca la función humanitaria que tiene la arquitectura. ¿Qué otros arquitectos o viviendas te gustaría conocer en 2 minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.